9. El sistema de poder. Saddam Hussein ha sido un caso único entre los dictadores del siglo XX. Hitler y el almirante Toho desafiaron a Estados Unidos y al mundo entero, pero acabaron pagando su osadía. El presidente iraquí desafió a Estados Unidos y a la sociedad internacional, pero 12 años después de su derrota en la Guerra del Golfo, seguía en el poder. El ejército fue derrotado estrepitosamente y el pueblo iraquí, después de 2 grandes guerras y 13 años de sanciones económicas, se hundió en la miseria. Saddam Hussein, sin embargo, sobrevivió políticamente. ¿Quién o qué explica que Saddam Hussein, aislado internacionalmente, pudiera mantener su férreo control sobre la sociedad iraquí durante tantos años? Hay 2 factores fundamentales por los que Saddam Hussein no se ha tambaleado. En primer lugar, la importancia que el sectarismo tribal ha tenido y tiene en la sociedad iraquí. En segundo, la naturaleza y estructura del régimen policial y político que le ha servido de base. Ambos factores han estado íntimamente relacionados en los últimos 35 años. La Guardia Pretoriana de Saddam Hussein está integrada por familiares, seleccionadas tribus árabes suníes y unidades militares y de espionaje clave, donde la lealtad está sellada con sangre. En ausencia de un embrión de Estado nacional o de un sistema de ciudades-Estado capaces de mantener el orden y estabilizar el territorio, el sectarismo tribal no hizo sino aumentar en la antigua Mesopotamia con la devastación provocada por la invasión mongola después de 6 siglos de civilización islámica. Y este sectarismo fue el que estructuró el país, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Las líneas tribales marcaron en las ciudades el madala o barrio y en las áreas rurales establecieron la divisoria entre el nómada y la tribu sedentaria o ayura. Hannah Batatu ha escrito que el fenómeno de Mahla se explica por el hecho de que existe en un mundo que es propio y que se rige por una norma tribal sagrada según la cual los miembros de un clan determinado se levantan juntos contra el forastero. Batatu ilustra esta situación en el caso de la ciudad iraquí de Samarra durante la Primera Guerra Mundial, cuando el barrio oriental luchó del lado de los británicos y el barrio occidental prefirió mantenerse neutral. Este sectarismo tribal fue explotado tanto por el Imperio Otomano como por las fuerzas británicas que ocuparon Irak después de la Gran Guerra del 14. Durante el control otomano, que se prolongó durante 4 siglos, la tribu fue el único grupo social organizado que pudo procurar seguridad y bienestar. El sistema comenzó a erosionarse en la segunda mitad del siglo XIX por causas diversas, desde el desarrollo de las nuevas comunicaciones hasta el deseo otomano, ante la creciente penetración británica, de consolidar su autoridad sobre los vilayatos de Mosul, Bagdad y Basora. Esta última iniciativa tuvo, sin embargo, efectos contrarios a los pretendidos por el poder central, ya que para el funcionariado turco el hecho de ser destinado a las provincias más orientales del imperio era sinónimo de retroceso profesional. El resultado fue que solo los funcionarios más ineptos y corruptos fueron destinados a Mosul, Bagdad y Basora. La principal consecuencia de la nueva situación fue el despertar de la conciencia nacionalista árabe frente al poder que pretendía gobernarlos directamente. Y la respuesta otomana fue la profundización de las divisiones tribales con el propósito de debilitar a las fuerzas nacionalistas embrionarias. El relevo imperial, sin embargo, no modificó sustancialmente la situación de las tribus árabes en el territorio de la antigua Mesopotamia. Los británicos, experimentados en el arte del divide y vencerás, no solo no borraron las líneas divisorias tribales, sino que las utilizaron posiblemente con más argucia. En el caso de Irak, la política británica alcanzó un punto culminante con el nombramiento de Faisal como rey. Londres, para asegurar su control imperial, hizo de Faisal primero un jefe más fuerte que cualquier dirigente de las tribus iraquíes, pero también se las apañó para que fuera más débil que la unión de todos los líderes tribales. El rey pudo lamentarse, con razón, de que en este reino hay más de 100.000 rifles, pero el gobierno solo dispone de 15.000. Es decir, el monarca no gobernó por su propio poder, sino por voluntad de los británicos. Londres consolidó las fuerzas tribales, primero con la autorización de que los jeques pudieran recaudar impuestos y después con la decisión de que los jefes tribales fueran elegidos para ocupar un escaño en el Parlamento iraquí, privilegio que nunca disfrutaron durante el Imperio Otomano. Maktaban, Parlamento turco, elegido en 1914, solo uno de los 34 parlamentarios que representaban a las provincias iraquíes era descendiente de un jeque. En la Asamblea Constituyente iraquí de 1924, por el contrario, 34 de un total de 99 diputados fueron descendientes de jeques y todos, como señala Batatu, aceptaron el Tratado Anglo-Iraquí de 1922.
El caso de los asirios cristianos fue emblemático. Los asirios, una comunidad semítica no árabe, con una presencia de unos 5.000 años en el norte de Irak, fueron instrumentalizados por Londres como protectores de los intereses de la corona y posteriormente abandonados a su suerte cuando Bagdad ingresó en la Sociedad de Naciones en 1932. Un año después, el régimen monárquico, utilizando como pretexto la alianza de asirios y británicos, lanzó una campaña de represión contra la comunidad cristiana mientras los británicos permanecían de brazos cruzados. Los nacionalistas han utilizado las crónicas del periodo británico para acusar a los asirios de ser agentes de Occidente. Dado que la mayoría de los iraquíes exiliados en Estados Unidos son de origen asirio, las organizaciones asirio-estadounidenses han tenido voz en la planificación de un Irak sin Saddam Hussein. George W. Bush, en su alocución del 12 de septiembre de 2002 ante la Asamblea General de la ONU, denunció la represión padecida por los asirios en Irak, lo que fue interpretado como un respaldo a las propuestas del congresista Henry Hyde para que asirios y turcomanos tengan voz y voto en el futuro del norte de Irak, incluidos los ricos yacimientos de las ciudades de Kirkuk, controlada por árabes suníes, y Mosul. La declaración del Reino de Irak de 1932 contempló las reivindicaciones territoriales asirias sobre Mosul, región del Imperio Otomano que la Sociedad de Naciones anexionó a Irak en 1925. Pero los intereses de los asirios en competencia con los kurdos, mayoritarios en el norte, nunca han sido tenidos en cuenta. Los asirios acusan al Partido Democrático del Kurdistán de no respetar sus derechos. El mandato británico sobre Irak expiró en 1932, cuando el reino accedió a la independencia, pero Londres siguió controlando el país hasta el golpe de Estado que derrocó a la monarquía en 1958. La larga duración de esta hegemonía es inseparable de la continuidad del tribalismo sectario iraquí en la primera mitad del siglo XX. Saddam Hussein, cuando le llegó el turno, demostró que había aprendido la lección de otomanos y británicos. Los instrumentos de un Estado policial con el don de la ubicuidad estarían en manos de los más fieles, reclutados cuidadosamente en las filas familiares y en las tribus más afines. El 75% de la población iraquí es étnicamente árabe y casi el 95% es de confesión musulmana. Estos porcentajes parecen proyectar la imagen de un país extraordinariamente cohesionado, étnica y religiosamente, pero las apariencias engañan. Irak está profundamente dividido desde el punto de vista étnico entre árabes, kurdos, 20%, turcomanos y asirios, entre otras minorías. Y confesionalmente es otro rompecabezas, no solo por la existencia de minorías como la cristiana, sino sobre todo por la divisoria que separa a musulmanes suníes, 32 a 35%, y chiíes, 60%. Saddam Hussein es árabe y suní, y lo que es decisivo para comprender la estructura de poder que pacientemente ha construido desde que en 1968 accediera al poder. Los suníes, minoritarios en Irak, pero mayoritarios en el mundo árabe, han sido históricamente la élite económica y política del país, incluso cuando han sido instrumentalizados por los imperios otomano y británico. El origen de esta dominación suní se encuentra en la relación de poder característica entre los beduinos nómadas, en su mayoría suníes, y la masa de campesinos, donde prendió el chiismo como defensa entre los tributos de protección que les imponían los primeros y el feudalismo que otomanos y británicos introdujeron con la concesión de tierras comunes a los jefes de tribus suníes. Como ha escrito Bernard Lewis en el Génesis, el agricultor mata al nómada con más frecuencia, en la historia de Oriente Medio ha sucedido al revés. Esta dominación sería institucionalizada posteriormente por la monarquía hachemí, de confesión suní, a través de un sistema político que no se declaró formalmente confesional. En la etapa monárquica, la masiva emigración de campesinos chiíes a las ciudades, donde creyeron estar al refugio del poder de los jeques, constituyó la base de los primeros movimientos proletarios iraquíes, entre ellos el Partido Comunista. En este contexto, Saddam Hussein ha gobernado durante más de 3 decenios apoyándose en los árabes suníes y especialmente en las tribus aliadas a la suya, la de Al-Bu Nasir. Aproximadamente 3/4 partes del pueblo iraquí son miembros del 1,5 centenar de tribus existentes en el país. Estas tribus mantienen una gran cohesión por cuestiones étnicas y religiosas, pero sobre todo están unidas por los lazos familiares y por un estricto código de honor.
Saddam Hussein no solo ha sabido convertir a las tribus en una fuente de poder, sino que ha hecho del nombre de Tikrit su patria chica, un símbolo de la fuerza, como si el gobierno iraquí fuera una empresa familiar. Ha habido sonadas excepciones, como la huida protagonizada a Jordania en agosto de 1995 por sus yernos Hussein y Saddam Kamel Hassan al-Mahid, o como el atentado que en diciembre de 1996 sufrió su hijo Uday, probablemente a causa de querellas intrafamiliares. Pero el sistema ha funcionado casi a la perfección. Durante la monarquía, entre 1921 y 1958, Irak fue escenario, como ha contabilizado Amatsia Baram, director del Heinemann Institute for Middle Eastern Studies de la Universidad de Haifa, de 8 revueltas kurdas, 9 rebeliones chiíes, 4 graves levantamientos humanos, 3 golpes de Estado, un pogrom antiasirio y 2 pogrom antijudíos. Y después de 1958, los golpes de Estado también se sucedieron. La llegada al poder de los baasistas, con Ahmed Hassan el-Bakr y Saddam Hussein a la cabeza, no puso fin a las revueltas. La tribu de Ubaid protagonizó graves incidentes con las Fuerzas Armadas en 1993 y en 1995. Elementos de la Federación Tribal de Dulaim se rebelaron. También frecuentaron las persecuciones de kurdos y chiíes, y los intentos de golpe de Estado también fueron frecuentes. Entre 1991 y 1996 hubo al menos 3 intentonas. Estos acontecimientos subrayaron la fragmentación de la sociedad iraquí, pero al mismo tiempo demostraron que el sistema de poder no se tambaleaba. La base del poder de Saddam está situada en Tikrit. Antes de 1968, cuando los baasistas regresaron al poder, los golpistas procedían de las ciudades. Saddam Hussein, por el contrario, surgió de Tikrit y se consolidó en el poder merced al denominado clan de Tikrit y a sus buenas relaciones, no exentas de sangrientos altibajos, con los jefes de las tribus. Los nómadas suníes comenzaron a debilitarse cuando se instalaron en pueblos y ciudades en los años 60. Irak era entonces un estado relativamente moderno que controlaba las escuelas, las carreteras y el poder. ¿A quién podía preocupar entonces la suerte de los jeques? A Saddam Hussein, un político nacido entre lealtades tribales en la pobre Tikrit. Las tribus se convirtieron para Saddam Hussein en una combinación de fuerza mercenaria y gobierno local, donde la lealtad tenía una recompensa material, especialmente después de la Guerra del Golfo, cuando las sanciones internacionales empobrecieron de manera dramática a la sociedad iraquí. Falat Abdul Jabbar, sociólogo instalado en Londres, mantiene que después del conflicto de 1991, la única manera de obtener un trabajo significó para los iraquíes el regreso a la tribu. Las sanciones crearon un vacío que solo las tribus podrían llenar. La familia directa, los parientes lejanos, el clan de Tikrit y las tribus unidas árabes han sido de esta manera la base de la estructura piramidal con la que Saddam Hussein ha ejercido un poder absoluto durante más de 3 decenios. Entre 300 y 400 miembros de este clan ocupan puestos clave en las diferentes organizaciones de seguridad. El sistema, una combinación de lazos de sangre, intereses y crueldad, se ha apoyado en 3 instituciones básicas que han protegido al dictador con una serie de círculos: la Guardia Republicana, el sistema de seguridad y la organización política. El sistema de apoyo de la Guardia Republicana, la élite del ejército, a la que se le calculan unos 100.000 efectivos, se subdivide en 3 pilares. 1. Fuerzas especiales de protección de la Guardia Republicana. Representan el primer círculo de protección militar después de los guardaespaldas y malla que rodea a Saddam Hussein. Están dirigidas por uno de los hijos del presidente, Qusay, y sus oficiales son mayoritariamente miembros del clan de Tikrit. Su misión es la vigilancia de los palacios y residencias presidenciales. El Center for Defense and International Security Studies calcula sus fuerzas en unos 25.000 soldados bien equipados. 2. Fuerza de protección de la capital de la Guardia Republicana. Están bajo el mando del clan de Tikrit y miembros de otras familias árabes suníes. Es la mejor unidad militar iraquí en términos de armamento, entrenamiento y disciplina. Es la única unidad desplegada en la capital y sus alrededores. 3.
fuerzas de combate de la Guardia Republicana. Están dirigidas por miembros del clan de Tikrit y de otras tribus árabes suníes. Es la mayor unidad militar operacional en cuanto a número de miembros de la Guardia Republicana. Fue creada durante la guerra contra Irán a principios de la década de 1980 y desempeñó un importante papel en la invasión de Kuwait. Ha sido utilizada reiteradamente para aplastar revueltas como las protagonizadas por los kurdos y chiíes después de la Guerra del Golfo. En 1996 esta unidad ayudó de forma decisiva al Partido Democrático del Kurdistán, KDP, encabezado por la Masoud Barzani, a recuperar el control de la ciudad de Arbil, entonces en manos de su rival kurdo, Jal al-Talabani. El sistema de seguridad, con unos 150.000 miembros, consiste en una maraña de organizaciones y suborganizaciones, unas públicas y otras secretas, que se divide en 4 unidades o agencias. 1. Unidad de protección personal del presidente, también conocida como Unidad de Seguridad de los Palacios Presidenciales, Hias al-Ameya al-Qaza. Este departamento siempre ha estado bajo el control directo de miembros de la familia más próxima de Saddam Hussein: 2 hijos, 3 yernos, un cuñado, 3 hermanastros y 6 primos. El único duro familiar no incluiría más de 15 hombres. Es la agencia encargada de la protección del presidente y de la vigilancia de los sistemas de comunicación y transporte. Khidir Hamza, el ingeniero nuclear que fue responsable de los programas armamentísticos del régimen de Bagdad, afirmó en una intervención ante un comité del Congreso estadounidense que el armamento de destrucción masiva iraquí está bajo el control de la misma organización encargada de la seguridad de Saddam Hussein, un grupo temido y cruel integrado por personas procedentes de la ciudad natal de Saddam y de las tribus leales de las áreas adyacentes. 2. Departamento de Inteligencia Presidencial. Hias Mukhabarat al-Rais siempre ha estado dirigido por miembros del entorno familiar inmediato de Saddam Hussein. Su misión principal es coordinar las funciones de todas las agencias de seguridad. Está considerada como la organización básica de los servicios de inteligencia y la clave del control de Saddam Hussein sobre el Estado. 3. Directorio General de Inteligencia. Al-Mukhabarat al-Ama ha sido dirigida por el núcleo duro familiar de Saddam o del clan de Tikrit. El directorio está dividido en 2 secciones: la dedicada a las actividades internas y la que se ocupa del exterior, como el MI5 y el MI6 británicos, o el FBI y la CIA estadounidense. 4. Dirección General de Seguridad Pública. Alam. Está encabezado por un miembro del clan de Tikrit. Es el departamento más antiguo de la seguridad del Estado, persigue las actividades políticas, pero sobre todo está dedicado a la vigilancia de la delincuencia común. El sistema político de apoyo a Saddam Hussein consiste en la organización del partido Baas, con 400.000 militantes, y su milicia armada, que se calcula en unos 22.000 elementos paramilitares. Desde el acceso de Saddam a la presidencia en julio de 1979, el movimiento baasista se ha ido transformando gradualmente en una organización de inteligencia dedicada al espionaje de la población civil. Este sistema piramidal se ha demostrado extraordinariamente eficiente a lo largo de los años. La prueba es la estabilidad del régimen, pese a haber librado 2 guerras y a las esporádicas rebeliones civiles o intentonas golpistas. Saddam Hussein ha ocupado el poder desde 1968, mientras que la media anterior de permanencia por parte de un dirigente iraquí se limitaba a los 5 años. Ha sido pues una sólida estructura de poder dirigida prácticamente por una familia, como los Borgia, pero sin renacimiento. Mustafa Alani, profesor asociado del Middle East Security Program, ha escrito: si un sistema es creado, controlado y dirigido por una persona, se puede suponer que este sistema no sobrevivirá a su fundador. Por eso resulta razonable concluir que la desaparición de Saddam Hussein generaría un mecanismo de autodestrucción que inmediatamente o en un corto periodo de tiempo desembocaría en el total hundimiento de todos los sistemas de apoyo.